Hola a todos amantes del cine y las historias que nos tocan el alma. Sean bienvenidos de vuelta a nuestro canal, el rincón donde exploramos juntos esas películas y parejas que dejan huella. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a desgranar una historia de amor que conquistó la pantalla grande, una que nos hizo suspirar, reír y, por qué no decirlo, hasta llorar un poquito. Prepárense porque vamos a hablar de Engin y Tuba, y el amor que ellos supieron construir frente a nuestros ojos. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras cinematográficas. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, entremos de lleno en materia. Cuando pensamos en parejas icónicas del cine turco, que además han logrado trascender fronteras y conquistar audiencias internacionales, es imposible no mencionar a Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Ellos, con su talento indiscutible y una química palpable, nos regalaron una historia de amor que se quedó grabada en la memoria colectiva. Hablamos de ese tipo de películas que no solo te entretienen, sino que te invitan a reflexionar sobre los lazos humanos, sobre las dificultades que el amor puede enfrentar y sobre la fuerza de la conexión genuina. Es precisamente esa autenticidad lo que hizo que su trabajo juntos resonara de forma tan profunda con el público. A menudo en el cine, la magia ocurre cuando los actores logran ir más allá de la simple interpretación de un personaje y se convierten en el corazón de la historia, y eso, sin duda, es lo que sucedió con Engin y Tuba. Lo fascinante de su colaboración es cómo lograron transmitir una gama de emociones tan complejas con una naturalidad asombrosa. No se trataba solo de diálogos bien escritos o escenas apasionadas, era en las miradas, en los silencios, en los gestos sutiles donde residía el verdadero poder de su actuación. Lograron construir personajes que se sentían reales, con sus virtudes y sus defectos, y permitieron que el público se identificara con sus luchas y sus triunfos amorosos. Podemos decir sin temor a equivocarnos que ellos elevaron el listón de lo que se espera de una pareja protagonista en una historia romántica. Su capacidad para generar empatía, para hacer que nos preocupáramos por el destino de sus personajes, es lo que verdaderamente marcó la diferencia y les permitió conquistar no solo la pantalla grande, sino también los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Y es que, seamos sinceros, todos anhelamos ver ese tipo de amor en la vida real, ¿verdad? Claro, detrás de cada gran actuación, hay un guión sólido y una dirección cuidadosa. Pero en el caso de Engin y Tuba, la sinergia que crearon en pantalla fue algo especial, casi mágico. No se trataba solo de seguir instrucciones, sino de una comprensión mutua de los personajes y de la historia que estaban contando. Se percibía una complicidad que iba más allá de lo profesional, una conexión que se traducía directamente en la credibilidad de su romance. En muchas escenas sentíamos que estábamos espiando un amor auténtico, no una representación actuada. Y ese es el sello de los grandes artistas, lograr que lo ficticio se sienta maravillosamente real. Además, es importante destacar cómo este dúo supo interpretar diferentes matices del amor. No era un amor plano o idealizado, sino uno lleno de altibajos, de dudas, de reconciliaciones. Lograron plasmar la complejidad de las relaciones humanas, demostrando que el amor verdadero no siempre es un camino de rosas, sino que a menudo implica sacrificio, perdón y una voluntad inquebrantable de luchar por aquello que se ama. Vimos cómo sus personajes se enfrentaban a obstáculos, cómo sus personalidades chocaban y cómo, a pesar de todo, el vínculo entre ellos se fortalecía. Esa resiliencia, esa capacidad de superar las adversidades juntos, es lo que hizo que su historia fuera tan inspiradora y, por ende, tan cautivadora para el público. Y no podemos olvidarnos de la importancia del contexto. En un mundo donde las historias de amor a veces caen en clichés predecibles, la narrativa que protagonizaron Engin y Tuba ofrecía algo fresco y genuino. Abordaron temas universales como la identidad, el destino, la lucha contra las convenciones sociales y, por supuesto, la fuerza redentora del amor. Cada diálogo, cada gesto, estaba cargado de significado, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias relaciones. Es ese nivel de profundidad lo que distingue a una película memorable de una simple obra de entretenimiento pasajero. Piensen en esas escenas que se les quedaron grabadas. Esas miradas intensas, esas conversaciones que se sentían tan íntimas que casi nos daban vergüenza escuchar. Esas lágrimas que reflejaban el dolor de la distancia o la incertidumbre. Son estos momentos los que convierte una película en algo más que imágenes en movimiento, se convierten en experiencias que nos marcan y nos acompañan.
Y la habilidad de Enjinituba para evocar esas emociones en nosotros es simplemente excepcional. Ellos no solo actuaban, sino que vivían a sus personajes y eso, queridos amigos, se sentía. Además, el éxito de su colaboración no se limitó a una sola producción. Cuando un dúo actor-actor tiene esa chispa, a menudo la industria busca replicar esa magia. Y en el caso de Enjinituba, su química era tan potente que las expectativas de una futura colaboración se volvieron muy altas, y afortunadamente, lograron volver a cautivarnos con su reencuentro en pantalla. Esto demuestra la solidez de su conexión profesional y el respeto mutuo que se tienen, algo que se traduce en un trabajo impecable y en historias aún más resonantes para el público. Verlos juntos de nuevo fue un regalo para los fans, una confirmación de que algunas parejas simplemente están destinadas a brillar juntas. La trayectoria de ambos actores por separado también es impresionante, pero cuando se unen, crean una constelación particular en el firmamento cinematográfico. Han sabido elegir proyectos que resaltan sus fortalezas individuales y, al mismo tiempo, permiten que su química brille. No es solo cuestión de tener talento, sino de saber cómo aplicarlo de forma complementaria, creando un todo mayor que la suma de sus partes. Y ese es precisamente el milagro que vemos en cada uno de sus trabajos juntos. Y cómo no mencionar el impacto cultural que han tenido. Sus películas no solo son éxitos de taquilla y críticas, sino que también han servido para dar a conocer la riqueza del cine turco a nivel global. Han abierto puertas, han inspirado a otros creadores y han demostrado que las historias de amor, contadas con pasión y autenticidad, tienen un lenguaje universal que trasciende fronteras y culturas. Son embajadores de un arte que nos conecta a todos. Para ir cerrando este viaje por la pantalla grande con Enjinituba, quiero que recapitulamos un poco. Hemos hablado de cómo su talento individual se potencia al unirse, creando una química inigualable que logró que sus historias de amor se sintieran increíblemente reales y profundas. Exploramos cómo supieron transmitir la complejidad de las emociones humanas, desde la pasión desbordante hasta la vulnerabilidad más íntima, haciendo que sus personajes fueran cercanos y creíbles. Y destacamos cómo su trabajo no solo entretuvo, sino que también inspiró y conectó con audiencias de todo el mundo, dejando una marca imborrable en la historia del cine. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo al recordar y analizar el impacto de Enjinituba en la pantalla grande. Me encantaría saber cuáles son sus películas favoritas de ellos, qué escenas los conmovieron más o qué es lo que más admiran de su trabajo. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les interese. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les guste el cine y las grandes historias de amor. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto, más cine. Hasta la próxima, amigos.